Y habíamos visto esto de el dolo, la culpa, ¿no? Cuando el deudor actúa con dolo o culpa en sus dos vertientes, ¿no? Culpa leve, que hemos visto, y culpa inexcusable. Eh, Se le imputa, pues, la inejecución de las obligaciones. Es decir, es culpable por el incumplimiento y la inejecución de las obligaciones. Y eso trae consecuencias, pues. Trae consecuencias, ¿no? Uno cuando inejecuta algo que tiene que cumplir, trae consecuencias, pues. Algunos lo sancionan cuando uno tiene que cumplir una obligación y no lo hace. Trae consecuencias. En el ámbito civil también trae consecuencias el incumplimiento de una obligación. Entonces, eso se llama responsabilidad civil. Cuando el, el deudor no ejecute una obligación porque con su conducta así lo ha hecho, con culpa o dolo, es decir, que es culpable, en general es culpable. Cuando uno actúa con dolo o culpa es culpable, en términos generales, ¿no? Entonces, culpable por la inejecución de esa obligación. Y eso trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que es responsable. Adquiere responsabilidad civil. Tiene responsabilidad civil. Y vamos a ver ahora eso, en qué consiste, ¿ya? Entonces, eh, cuando hay alguien que no ejecute una obligación y él es el culpable, la consecuencia inmediata es que tiene responsabilidad civil, ¿no? Tiene responsabilidad civil. El comportamiento de esa persona. No se adquiere la responsabilidad civil si uno no actúa con culpa o con dolo. Es decir, si no es culpable, no tiene responsabilidad civil. Hemos dicho que no solo se debe ver el aspecto objetivo en la inejecución de la obligación, sino el aspecto subjetivo, porque puede hacer que esa obligación no se haya cumplido por otros factores, no por la culpa del deudor, en cuyo caso no es culpable, pues, y consecuente no hay responsabilidad civil. Tiene que haber el aspecto subjetivo. Si ese deudor actuó con dolo o culpa, es decir, es culpable, ahí asume la responsabilidad civil, ¿no? Se le atribuye lo que se llama la responsabilidad civil, ¿no? Entonces no es simplemente una imputabilidad material, es decir, que se ha cometido un daño. Ya es culpable el deudor. No, 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 no. Puede ser que haya una imputabilidad material, es decir, la obligación no se ha cumplido. A eso se llama imputabilidad material, cuando la obligación no se ha cumplido. Pero hay que ver objetivamente, perdón, subjetivamente, es decir, hay que ver la imputabilidad moral que se llama. ¿Cuál es la imputabilidad moral? Que el deudor haya actuado de tal manera que él es el culpable de la inejecución de esa obligación. Haya actuado con dolo o haya actuado con culpa. Entonces, esa voluntad jurídica subjetiva se llama imputabilidad moral, ¿no? Es imputable moralmente, hay imputabilidad moral, es decir, que ese señor ha actuado mal, ¿no? Y por eso no se ha cumplido con una obligación, se ha inejecutado. Es decir, no basta la imputabilidad material, porque puede hacer pues que el factor que haya ocasionado el incumplimiento o la inejecución de obligación sea otra, pues que no sea la conducta de la persona, la conducta del deudor, ¿no? Entonces ya dijimos eso, ¿no? Hay imputabilidad moral. Eso es lo más importante para demostrar que uno es culpable, es decir, uno actuó con dolo o con culpa. Y por eso no, o sea que se llama, por eso no se ha ejecutado una obligación. Es lo más importante.
¿no? Con dolo que intencionalmente inejecutó la obligación, como hemos visto de manera general. Resumiendo un poco la explicación que hemos hecho el día lunes sobre qué cosa es, ¿no?, el dolo. Y intencionalmente él inejecuta, pues, pese a que haber previsto que eso va a ocasionar, que se va a llevar a cabo un daño por el incumplimiento de la obligación, esa persona incumple la obligación, inejecuta intencionalmente. Previene, pues sabe que eso va a ocasionar incumplimiento y que por ese incumplimiento o la inejecución va a haber un daño. Y, o por dolo, porque hay negligencia, ¿no? Por descuido, falta de certeza, falta de empeño en cuidar, en ejecutar la obligación, no hay intención. Entonces ahí se ha podido prever, pero por descuido no se ha, no se ha hecho no se ha cumplido la obligación y se pudo prever los daños si se hubiera actuado con un poquito más de cuidado. En cambio, el dolo sí, uno sabe que va a incumplir y sabe que va a ocasionar daños. En la negligencia, en la culpa, a veces no se dan cuenta de eso, pues por su actuar negligente no se dan cuenta, no pueden prever el daño que se va a ocasionar. Es un actuar con negligencia, ¿no? Entonces, siempre entre la conducta de la persona, ¿no? Entre esa conducta dolosa o culposa, ¿no? Entre el actuar, el comportamiento y la responsabilidad civil, debe haber una causa, debe estar conectado, pues, lo que yo he incumplido, mi conducta, que ha dado lugar a la inejecución de la obligación, y la responsabilidad civil, es decir, las consecuencias de mis actos. Debe haber una causa, deben estar conectados. No puede ser que yo actúe de una manera dolosa o culposa, pero el daño ha venido de otro lado, ¿no? Entonces ya no hay, pues, causalidad, no hay una vinculación, no hay causalidad entre, ¿no?, entre mi conducta y la responsabilidad civil que yo debo asumir. Siempre mi conducta, la conducta del deudor, si causa la inejecución, que va a causar la inejecución de la obligación, tiene que estar conectada directamente con la responsabilidad civil, es decir, con los daños que yo pueda haber ocasionado. Eso se llama relación de causalidad, ¿no? En la responsabilidad civil, relación de causalidad. La conducta del deudor debe, esa conducta antijurídica, esa conducta imputable, antijurídica porque no está cumpliendo con la ejecución de la obligación, e imputable porque es culpable de los daños que puede ocasionar a otra persona, deben estar conectados con los daños mismos que puede ocasionar, con los perjuicios que puede ocasionar al deudor, ¿no? Entonces, a eso se llama la causalidad de en la responsabilidad civil. Yo cuando inejecuto obligaciones tengo responsabilidad civil, pues, pero para que tenga responsabilidad civil debe haber una causalidad, relación causal entre lo que yo hago y lo que ocurre, las consecuencias, ¿no? Para que yo tener responsabilidad civil, eso de lo que he hecho, esa inejecución que yo he hecho, debe haber ocasionado daños, ¿no? ¿A quién? Al acreedor. Yo que soy deudor he incumplido, inejecutado obligación. Entonces, en la responsabilidad civil, cuando yo tengo responsabilidad civil, siempre debe haber relación causal, causalidad, debe haber causalidad, ¿no? ¿Entre qué cosa? Repito, entre mi conducta como deudor que he incumplido, que he inejecutado por culpa o dolo, y los daños
y los perjuicios ocasionados, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la causalidad en la responsabilidad civil. ¿Y qué supone tener responsabilidad civil cuando yo inejecuto una obligación? Es que debo responder por los daños y perjuicios. Para eso me hacen pues responsable, ¿no? Con materia penal el responsable lo meten a la cárcel. Acá cuando uno ejecuta una obligación por culpa o dolo, no lo van a meter a la cárcel, sino lo van le van a hacer responsable civilmente para que pague los daños y perjuicios a una determinada persona, a un determinado acreedor, ¿no? Es decir, tiene consecuencias indemnizatorias. Cuando yo causo daños, tengo que indemnizar esos daños. Quiere decir pagar esos daños, responder por esos daños. Por eso dice indemnización por daños y perjuicios. Cuando yo tengo responsabilidad civil, tengo que pagar esos daños y perjuicios, ¿no? Entonces, para pagar daños y perjuicios tengo que ser responsable civilmente, tengo que tener responsabilidad civil. Pero ¿de dónde se origina esos daños y perjuicios? Esa responsabilidad civil, perdón, se origina de la conducta que he observado, pues, de la conducta que ha ocasionado la inejecución de la obligación, es decir, del dolo o de la culpa que yo he mostrado. Entonces, debe haber una relación de causalidad, una vinculación entre el hecho y el daño. ¿Cuál es el hecho? Inejecución de la obligación. ¿Quién lo ha hecho? El deudor. Y el daño es consecuencia de eso. Y por lo tanto, ese daño supone que yo soy responsable civilmente, quiere decir que tengo que pagar los daños y perjuicios. La responsabilidad civil conlleva la obligación de pagar daños y perjuicios por la inejecución de la obligación. ¿Ya? Entonces, debe haber una causa del daño. Esa causa del daño es el comportamiento del deudor. Es el comportamiento. El daño puede venir capaz por otros lados. Si no es el comportamiento del deudor, ya no hay pues responsabilidad civil. No hay responsabilidad civil. Como ponía algún ejemplo, algún autor, ¿no? Dice, lo podemos replicar aquí, que yo invito a alguien a mi casa para tomar un café y de pronto viene mi amigo que viene a tomar café y lo atropella un carro y lo mata. Entonces ahí el daño no viene por mi invitación, ¿no? El daño, el hecho doloso o culposo de quien le quitó la vida, viene de otro lado, pues. Viene de otro lado. O yo le invito a recibir los 10.000 soles que le debo a ese mi amigo. Le debo 10.000 soles. Pero pronto está viniendo y lo mata un carro. Yo no tengo pues responsabilidad civil porque ahí no hay relación causal entre mi conducta y el daño. ¿No? No hay relación causal directa, no es consecuencia de mi conducta el daño que se ha producido al acreedor que venía a recibir los 10.000 soles. En cambio, si yo agarro y de pronto, obviamente, le digo, ven a, a recibir los 10.000 soles, yo es el que le ocasiono la muerte, sea con mi vehículo, sea con lo que sea, yo le ocasiono la muerte a ese señor, al acreedor. Entonces yo soy pues el que asume la responsabilidad civil por los daños causados, ¿no? Entonces siempre debe haber una causa del daño. Si no hay causa del daño, esa relación entre el hecho y el daño, no hay responsabilidad civil.
por más que ¿qué se llama? Por más que el adeudor hubiera mostrado culpa o dolo, ¿no? Supongamos que le diga 10.000 soles, le voy a pagar, venga, venga, y no le pago los 10.000 soles, le estoy tonteando, lo estoy engañando, y en el venir, ¿no es cierto? Más bien, alguien lo mata, un sicario lo mata. Yo no soy el que ha causado el daño, ¿no es cierto? Quizás alguien puede decir que eso ya es tan materia de evaluación que es materia de estudio también y discusión. Puede ser que yo haya mediatamente, remotamente, lejanamente ocasionado ese daño, porque yo lo invité y tuvo que salir a la calle. Entonces yo, de alguna manera, me pueden decir que usted también es el que ha contribuido al daño, porque si no hubiera salido no lo hubieran matado, pero capaz lo hubieran matado en otra ocasión. Pero esos son daños mediatos, lejanos, los cuales la ley no tiene en consideración cuando se establece esto de la responsabilidad civil, por lo menos en la legislación peruana, el daño tiene que ser derivado del hecho, ¿no? Que realiza el deudor y que provoca el daño al acreedor, ¿ya? Hay varias teorías sobre la relación causal, ¿no? Porque no es un tema muy pacífico, no es un tema muy pacífico, es un tema complejo, como, como estaba diciendo, ¿no? Si usted no lo hubiera invitado, no lo hubieran matado. Entonces ahí se presenta una serie de elucubraciones, ¿no? Y discusiones de la doctrina para ver hasta dónde alcanza esa relación causal, ¿no? ¿Hasta dónde se tiene en cuenta esa relación causal? ¿Hasta dónde se tienen en cuenta los hechos del deudor para que haya ocasionado el daño, ¿no? Entonces, sobre las teorías, hay varias teorías, ¿ya? Que les vamos a ver muy resumidamente, ¿no? Muy resumidamente, porque nos vamos a centrar más en la teoría que asume el Código Civil, que es lo que nos interesa. Hay una primera teoría sobre la relación causal, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede determinar que ese hecho ocasionó el daño? O sea, la relación causal entre el hecho y el daño. La primera es lo que se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones. Equivalencia de las condiciones. Es una teoría vieja del año 1860, ¿no? Una vieja teoría sobre la relación causal, que siempre debe haber siempre relación causal entre el hecho y el daño para que haya responsabilidad civil. Si no hay relación causal, no hay responsabilidad civil, lo que acabamos de mencionar. Entonces, esta teoría de la equivalencia es de 1860, de un autor dedicado más al estudio del derecho penal, Maximiliano Bonbury, y que manifiesta que todas las condiciones son del mismo valor en la producción del daño. Es decir, todas las condiciones que se han presentado, todos los hechos que se han presentado y que han ocasionado el daño son valorables de la misma manera, son causa para la producción del daño. Ni una es más fuerte, preponderante que las otras, no, todas tienen la misma intensidad, son lo mismo, importantes. Y que todas ellas han determinado el evento que se haya, ¿no? Que haya ocurrido ese evento para asumir responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, que yo haya, en el mismo ejemplo, ¿no? Del señor que le voy a pagar los 10.000 soles y que lo llamo, si yo le dije que viniese a mi casa y en medio del camino lo matan, todos esos hechos, yo la invitación que le hice, el individuo que lo mató, que lo atropelló, todos esos hechos han causado el daño y todos se valoran de la misma manera. Y todos asumen la responsabilidad civil
según esta teoría, de la equivalencia de las condiciones. De la equivalencia de las condiciones. De manera tal que si yo incumplo una obligación como deudor, y hay varios hechos, no solamente mi culpa o mi dolo, si concurren varios hechos, ellos también asumen la responsabilidad civil, ¿no? Dado, dice el autor, la indivisibilidad material del resultado. Es un resultado, pues, ¿cuál es? Que lo mataron pues, a ese acreedor, no pudo cobrar los 10,000 soles. Y como es indivisible ese hecho, todos son responsables, todos asumen ¿no? Todos han realizado esa causa, han contribuido para el resultado del daño. Entonces, algunos dicen, no, pues es ¿no? Tiene críticas a esta teoría. Dice, no, señor, algunas son pues preponderantes, algunas no son importantes, ¿no? Algunas pesan más que otras, son preponderantes, son significativas, han ocasionado directamente el daño, algunas no. ¿Qué va a saber el señor que le dijo que vaya a la casa a cobrar los 10,000 soles? ¿Qué va a saber que lo van a matar en el camino? No ha actuado con dolo, no ha actuado con culpa, no puede ser, pues. ¿No? Entonces, esta teoría tiene esa crítica, ¿no? Que no todas digamos, los hechos pueden ser causas del daño, ¿no? Siempre hay que ver cuáles son las causas directas que han ocasionado el daño, ¿no? Hay que ver la intervención, las consecuencias. No puede ser que las causas remotas y distantes tengan el mismo valor que las principales, que las directas, ¿no? Entonces, pero esta teoría es así, ¿no? Establece esa posición. Generaliza todas las causas. Todos los hechos en causas. Todos los hechos, la sucesión de hechos que se han producido es causa para el daño. Todo lo que se hubiera hecho. El mismo deudor, todo lo que hizo, directa o indirectamente, es causa para el daño. Entonces, en el ejemplo que pongo, eso pues no sucede. No puede ser todos los hechos causas del daño, porque algunos hechos van a ser intrascendentes. Van a ser intrascendentes, ¿no? Ahora hay las teorías individualizadoras. Teoría de la causa próxima. Teorías individualizadoras. Que es un poquito, que tiene más fundamento, ¿no? Tiene más lógica jurídica esta teoría. Porque puede haber varios hechos que hayan o que pudieran haber ocasionado el daño, pero en este caso la teoría dice que la causa es la causa, efecto, es el hecho inmediatamente que ha precedido al daño. Esa es la causa, el hecho que ha precedido inmediatamente a la realización del daño. Y tiene un poco más de sentido, porque en el ejemplo que les he puesto, ¿no? Que la causa de la muerte del señor que venía a la casa del deudor a cobrar los 10,000 soles es matado por un sicario. El hecho que, ¿por qué? ¿Dónde está el daño, digamos, a ese acreedor que le ha quitado hasta la vida? En el disparo del sicario, no en la invitación del deudor. Entonces es la causa que ha precedido inmediatamente a la realización del daño. Entonces, algunos también lo critican porque dicen,
No, eso puede haber, también puede haber ocurrido otros hechos que dan por, que han contribuido al daño, a la realización del daño, ¿no? Puede ser que otros sucesos hayan contribuido, ¿no? Para producir el daño. Entonces, tampoco no es muy aceptada, pero es mucho más fuerte que la otra. Tiene mayor argumentación y que se asemeja mucho a la teoría que utiliza el Código Civil peruano, la causa próxima, lo que se llama la causa próxima, esta teoría de la causa próxima, la teoría individualizadora, se llama la causa próxima, se individualiza el hecho que ha ocasionado directamente el daño, que es el que ha ocasionado el daño, ese se llama la causa próxima, ¿no? Tiene que ser inmediata, cronológicamente, ¿no? Hasta cronológicamente tiene que ser pues lo más cercano, ¿no? El hecho que en el caso del sicario que lo mata, el disparo ha sido cronológicamente en el tiempo lo que ha ocasionado el daño, ha sido la causa próxima, ¿no? La que ha ocasionado daño, es la causa principal. Se ha individualizado los hechos, no se individualizan los hechos que han ocasionado el daño y aparece una causa principal, pues una causa próxima, la que está más cercana desde el punto de vista del tiempo y la que ha sido más directa. Entonces, esa es la teoría de la causa próxima, que desarrollada por el Código Civil peruano, ¿no? Que a mí me parece la más coherente, ¿no? Obviamente, ¿no? Puede haber otros hechos que puedan concurrir, que se puedan valorar, pero siempre hay una causa principal, una causa próxima que origina el daño, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría de la causa eficiente y de la causa preponderante, de la causa eficiente y de la causa preponderante. ¿Mm? La teoría de la causa eficiente, la causa es, según esta teoría, eh, 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 hay que estudiar acá, digamos, el grado de la eficiencia en el resultado, ¿no? ¿Y qué dice esta causa, esta teoría de causa eficiente y causa preponderante? La causa eficiente establece que la causa es la que ha podido a tener efectos, la que ha tenido los efectos más claros para producir el daño, ¿no? Las condiciones eficientes que han producido el daño es la causa eficiente, ¿no? Hay otras causas que son ineficientes, que no tienen mucho interés, ¿no? Aunque no hayan sido muy importantes, ¿no? Sino tiene que ser la causa eficiente, es decir, la causa que tenía las características suficientes para producir el daño. Por ejemplo, que haya un accidente, ¿m? Y que se haya producido porque uno se pasó la luz roja. Pero era un carro chiquitito, llevaba un enfermo, un carro pequeño, de, de esos chinos que no tienen buen material, y la causa eficiente ahí es el atropello, ese es el choque del carro, ¿no? Algunos dirán, no, si se hubiera salvado porque este carro malo tenía la lata que parecía lata de leche Gloria y por eso le ha producido la muerte. No, la causa eficiente ahí es el mismo choque, la misma imprudencia de haberse pasado la luz roja y que mata a un enfermo, a una persona que va. No es que el material del carro sea débil, que es una causa poco eficiente, ¿no? La causa eficiente es, consecuentemente,
aquella condición que tiene las características suficientes para producir el daño. No son causas, no son los hechos ineficientes o inadecuados, como hemos visto en el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Eso es la causa, es la teoría de la causa eficiente, ¿no? Que el hecho sea el que puede producir más efectos para causar, que producen más efectos o que puede tener más efectos nocivos para producir el daño. Porque puede darse otros hechos que no tienen los efectos nocivos para producir el daño, como en el ejemplo que acabamos de poner, ¿no? Y la causa preponderante, ¿no? La preponderante es la que predomina, pues. La causa predominante, la que predomina, la causa que sobresale, preponderante, la que tiene más fuerza, que rompe el equilibrio con las demás, con las demás causas, es el que sobresale, que rompe el equilibrio. Estaba distraído, es un hombre distraído que estaba medio tomadito, pero lo que ha ocasionado el daño es pasarse la luz roja. Bueno, hay varias causas ahí, pero la más fuerte, la que sobresale, la preponderante, es que se pasó la luz roja, porque ahí se hubiera estado, aunque esté mareadito, no se hubiera pasado la luz roja, no hubiera pasado nada. Pero la preponderante es la que la otra es la concurrente, la que está mareadito, puede ser una causa, digamos, que concurre, ¿no? Que concurre, que acompaña, pero hay una causa siempre preponderante. Entonces, esa es la teoría de la causa eficiente, ¿no? Y la causa preponderante. La causa eficiente, aquella causa que puede, de la condición más activa, que tiene mayor eficiencia, como hemos visto, ¿no? Y en la causa preponderante, habiendo varias causas, la que sobresale, la que tiene mayor fuerza, que tiene mayores, digamos, factores para producir el daño. Que más o menos son medias parecidas, ¿no? Causa eficiente y preponderante pareciese que fuese lo mismo, pero esta teoría también no es muy acogida. Dijimos que la causa, que la teoría de la causa, de la teoría de la causa próxima, esa es la que recoge el Código Civil, y después vamos a ver por qué. Y hay otra teoría que se llama teoría de la causalidad adecuada. Entonces, en esta teoría de la causalidad adecuada, eh, dice lo siguiente, ¿no? El juez tiene que establecer, porque siempre cuando hay daños, generalmente uno tiene que, cuando hay daños y no se reconoce por parte del deudor los daños causados, se va al juez. Y entonces ahí el juez tiene que, si hay controversia y hay duda, tiene que establecer la teoría de la causa adecuada. Tiene que ver qué causa fue la que originó el daño, ¿no? ¿Cuál es la causalidad adecuada? Entonces, el juez tiene que permitir desentrañar, distinguir, razonar entre causas y condiciones simples y condiciones eh, que no son importantes e importantes, ¿no? No es la causa cualquier hecho, cualquier condición, sino tiene que establecer el juez cuál ha sido la causa adecuada para ocasionar el hecho, ¿no? Y para eso tiene que hacer todo un análisis jurídico para establecer cuáles son los hechos que han ocasionado el daño, ¿no? Causalidad adecuada. ¿Cuál es la relación de causalidad adecuada? Y eso lo tiene que hacer ¿quién? El juez.
el juez. En esta teoría, consecuentemente, dice que no es suficiente que la ley establezca cuál es el hecho mediante el cual se produce el daño, sino que quien tiene que sopesar los hechos que se han producido y que han ocasionado ese daño, tiene que ser el juez. Es el juez donde va a ubicar pues, físicamente, materialmente, va a hacer un análisis de los hechos que han ocurrido y va a decir, esta es la causa adecuada, la que ha originado el daño. Entonces, eso, según esta teoría, la causa es la que va a elegir el juez, de un conjunto de hechos. De un conjunto de hechos lo va a elegir el juez. A priori no se puede determinar eso. Lo tiene que hacer en un juicio de probabilidad el juez. Tiene que probar. Con las pruebas que se presentan, tiene que ver cuál es el hecho que ha ocasionado el daño. Que ha ocasionado el daño. Entonces, según esta teoría, obviamente, ahí tiene que determinar esta causalidad el juez. El juez. ¿Ya? Entonces, estas son las teorías sobre la causa, la relación causal entre el hecho y el daño. Las teorías de la responsabilidad civil, ¿no? Las teorías, ¿ya? Teoría de la relación causal. ¿Cómo se establece la responsabilidad civil? Por la relación causal. ¿Qué cosa es la relación causal? La vinculación entre el hecho, entre el incumplimiento de la obligación y el daño. Y el daño. Esa es la relación causal. ¿Ya? Hay varias teorías, como hemos explicado, ¿no? ¿Ya? Eso en relación a la relación causal, teoría sobre la relación causal. Y ahora hay clasificaciones de las consecuencias dañosas, que también, bueno, que es bueno explicarlas, ¿no? Si se ha producido un daño por esta relación causal, por la conducta del deudor, el que ha podido actuar con culpa o con dolo y ha ocasionado un daño, bueno, hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Es el que el deudor asume la responsabilidad civil. Es decir, él tiene que pagar los daños y perjuicios. ¿Ya? Entonces, esos daños y perjuicios vienen, pues, como resultado de la responsabilidad civil. Esa es la consecuencia del daño. Que son las consecuencias dañosas, las consecuencias del daño. ¿Cuáles son? Pagar la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, hay teorías acerca de esto, ¿no? Dicen, ¿qué cosa tiene que pagar? ¿Qué cosas son esos daños y perjuicios? A ver, ¿en qué consisten esos daños y perjuicios? Entonces, hay uno que dice que eh, estas consecuencias dañosas que derivan de la responsabilidad civil del daño originado al acreedor por incumplimiento de la inejecución de la obligación por parte del deudor, tiene consecuencias inmediatas. ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas? Las que acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Las que suceden conforme al curso natural y ordinario de las cosas, ¿no? Las que ocurren en el normal acontecer, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias inmediatas. Las que, repito, acostumbran suceder según lo que normalmente pasa. No cuestiones extraordinarias, no suceden cuestiones extraordinarias, sino lo que comúnmente se va a presentar. Si yo no pago 1.000 soles, al día siguiente
el acreedor esos 1.000 soles no los va a poder utilizar. Y esas son las consecuencias inmediatas. O no va a poder pagar sus deudas, o no va a poder atender sus necesidades. Consecuencias inmediatas. Y eso se aprecia objetivamente. Señor juez, yo tenía que, con sus 1.000 soles, pagar mis necesidades. No he podido pagar, me han aumentado los intereses, o tenía que pagar una deuda. Entonces son cosas que normalmente ocurren. Entonces esas consecuencias inmediatas derivadas de de los daños causados, ¿no? Si incumplo, se producen daños. ¿Cuáles son esos daños? Estos daños inmediatos, ¿no? Que se producen en el normal vivir, en el normal acontecer. No son necesariamente cuestiones extraordinarias, ¿no? No voy a poder pagar una deuda y me tengo que pagar más intereses, no voy a poder comprar medicinas y no voy a poder curarme, entonces ya hay consecuencias dañosas, ¿no? Esas consecuencias inmediatas, ahora, cuando se habla de consecuencias inmediatas, no se está hablando de una cuestión temporal, Cuando hablo inmediatamente, estoy pensando en el tiempo, ¿no? Que no pase tiempo. No, no se refiere a eso la ley. Lo que sí es la cuestión inmediata se refiere, cuando hablo de inmediatez, es que tiene que haber conexión inmediata entre la acción y el daño. Conexión directa, inmediata. No quiere decir que en el tiempo el daño tenga que considerarse una situación inmediatamente, ¿no? Que se produce inmediatamente después del incumplimiento. Rápido. No, la inmediatez está referido repito, a la conexión entre la acción y el daño. Por ejemplo, como ponen algunas personas en un ejemplo, yo doy veneno a una persona, no quiere decir que si se muere al toque esa es la causa o las consecuencias dañosas o las consecuencias inmediatas. No puede morirse a los 3 meses a causa de eso. Pero se murió a causa del veneno que yo le entregué. Esa conexión entre el hecho entre la acción y el daño, eso es lo que ha producido la muerte. Esa es una consecuencia inmediata. Y la gran mayoría de legislaciones se refieren a este tipo de consecuencias, ¿no? Siempre en la inejecución de las obligaciones, el deudor que asume la responsabilidad civil tiene que responder por las consecuencias inmediatas. Es decir, que deriven directamente de su acción y que por esa acción se ha producido el daño. Que deriven del curso natural y ordinario de los acontecimientos, ¿no? Y que se pudo prever, ¿no? Si yo le doy veneno a una persona, preveo que se va a morir. Sé que se va a morir. Si incumplo una obligación, sé que voy a causar daño. El otro no va a poder utilizar ese dinero, va a perder su negocio. Son negociantes que utilizan su dinero. Entonces, esa es la consecuencia inmediata. ¿Ya? Es decir, evidencia el efecto dañoso del obrar, viene pues directamente o tiene una vinculación inmediata con el incumplimiento de la obligación, ¿no? A eso se debe, ¿ya? Esas son las consecuencias inmediatas. El daño que resulta directamente del accionar. No es necesariamente, repito, en el tiempo, que sea el daño, ¿no? Que el daño se haya producido al toque,
inmediatamente, sin intervalo de tiempo, sino que sea consecuencia directa, si haya pasado tiempo, que sea consecuencia directa del daño. Las consecuencias mediatas. Las consecuencias mediatas resultan solamente del hecho del agente con un acontecimiento distinto. No hay en la gestación o en la producción del daño un solo hecho, sino dos o más hechos que se encadenan o relacionan para conducir un resultado. Esas son las consecuencias mediatas. Hay digamos, un conjunto de hechos. Un conjunto de hechos, ¿no? Que se juntan, ¿no? Que son, digamos, se vinculan, se encadenan unos con otros. Se encadenan unos con otros. Un ejemplo que ponen, cuando se colisionan vehículos, cuando ocurre que el conductor de uno de ellos se dirigía a celebrar un negocio, que no se produce el negocio porque hay ausencia de... Y como no estuvo la otra parte, se regresa y hay un accidente. ¿No? Entonces, en eso puede haber consecuencias, ¿no? Un factor, varios hechos que conllevan al daño. Porque si hubiera estado ahí la otra parte, si hubiera realizado la sesión, no se hubiera producido el accidente, o no, en fin, no se hubiera producido el choque. Entonces, las consecuencias inmediatas son las que se vinculan unas a otras con la consecuencia inmediata. Hay varios hechos que concurren, ¿no? Entonces, esto es complicado, ¿no? Porque esto de las consecuencias inmediatas es complicado porque pueden encadenarse un montón de hechos. Para decir, no, pues, indefinidamente. Para decir que hay una responsabilidad civil, ¿no? Las consecuencias inmediatas. No, si te hubieras quedado y si te hubieras, no sé, pues, si hubiera alargado la sesión, si hubiéramos ido a almorzar juntos, si te hubieras quedado a dormir, no hubiera pasado nada. Pero tú no hiciste esto, y ocurrió esto. Entonces, hay varios hechos que es complicado que todos ellos sean considerados como la consecuencia inmediata, como con la consecuencia dañosa. Pues. Por eso el Código Civil peruano dice, no, la consecuencia dañosa es la que directamente está, la que tiene inmediatez con el daño. En estos casos a veces es complicado determinar cuál es la consecuencia. Para un poco precisar mejor y no estar especulando, digamos, o utilizando o acomodando la causa y las consecuencias, por lo tanto, de esa causa que dio lugar a la responsabilidad civil, se tiene en cuenta en la legislación peruana la consecuencia inmediata y no las consecuencias mediatas. No que obviamente en algún caso se pueden valorar según tengan influencia de alguna manera en el hecho doloso, ¿no? Que hayan digamos, colaborado, pero tiene que haber algún grado de inmediatez, pues. Si no, no puede consecuirse como una consecuencia dañosa. Y las consecuencias causales, que son una especie de consecuencias mediatas, ¿no? Consecuencias causales se llama. Es un subtipo, digamos, de las consecuencias mediatas, que dice que son imposibles de preverlas. ¿Qué son las consecuencias causales, no?
eh, tienen una conexión de tercero o ulterior grado con el hecho generador, ¿no? Que pues haya presentado una lluvia, que por eso lo chocaron al que sufrió el daño. Bueno, pues son consecuencias causales, una conexión muy lejana, ¿no? Que no tiene directamente relación con el hecho. Uno cuando va pues, en lluvia va más despacito, pues no. No es que la lluvia haya causado. Pero algunos consideran que son consecuencias causales, que no se han podido prever, pero que están presentes en el momento de que ocurre el daño. Son imprevisibles, son anormales. No llueva, pero ese día llovió, ¿no? Ya. Ahora, qué tratamiento, cuál es el tratamiento que hace el Código Civil de estas consecuencias dañosas, ¿no? De estas consecuencias dañosas, cómo hace el tratamiento del Código Civil peruano. Eso lo establece en el artículo 1321. Y he dicho que una persona que actúa con dolo, con culpa, ya sea la culpa leve o inexcusable, tiene que asume la responsabilidad civil, es responsable de los daños y perjuicios que ha ocasionado al acreedor, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene que asumir las consecuencias dañosas de esa responsabilidad civil que hemos visto. Las consecuencias de esa responsabilidad civil, de ese dolo o culpa, tiene que asumirlas, las consecuencias dañosas. Entonces, a ver, haciendo como un esquema, yo tengo que actuar con dolo o culpa, es decir, culpable, para que haya ya ese dolo o culpa, es decir, ser culpable y que perjudica al acreedor. Es decir, en base al dolo o culpa, es decir, por culpable, se ha inejecutado una obligación. Y cuando ocurre eso, yo asumo responsabilidad civil. Yo tengo responsabilidad civil. ¿Ya? Para que haya responsabilidad civil, el hecho que yo he realizado por dolo, por culpa, ese hecho tiene que tener relación causal con el daño. Tiene que haber originado el daño. Tiene que ver, la responsabilidad civil siempre tiene que tener causalidad entre el hecho que yo cometí y el daño que se ha producido. Porque hemos dicho en anteriores clases que puede ser que el daño venga de otras partes y no de la conducta de los deudor. ¿No es cierto? Entonces, primero, en la inejecución de las obligaciones, el deudor, si actúa con dolo o culpa, es decir, es culpable en general, actúa con dolo o culpa, y ha ocasionado la inejecución de una obligación, está asumiendo responsabilidad civil. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo que responder por los daños y perjuicios, siempre y cuando que el hecho que yo he cometido con dolo o culpa tenga relación causal con el daño. ¿Ok? Ya. Eso en resumen, con las teorías que hemos visto, ¿no? Ya, el 1321 de alguna manera da una norma respecto a esto que estamos estudiando, ¿no? Dice, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios, o sea, debe pagar daños y perjuicios, el daño debe pagar el deudor que ha inejecutado la obligación. Quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa, inexcusable o culpable. ¿Ya? Es decir, asume responsabilidad civil, pues. ¿Qué quiere decir que tiene que responsabilidad civil? Paga daños y perjuicios, pues.
queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios. ¿No? Lo que explicamos. El resarcimiento por la inejecución de la obligación. ¿Qué cosa quiere decir resarcimiento? Por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de la inejecución. Después vamos a ver esto del resarcimiento y del lucro cesante, el daño emergente. Ya. Aquí en este segundo párrafo está pues esa teoría, ¿no? De las consecuencias inmediatas, ¿no? Y está la teoría de la causa, ¿no? De la causa próxima, ¿no? Las teorías sobre la relación causal. ¿Qué teoría asume el Código Civil? Teoría de la causa próxima. Aquí dice, responde del daño y perjuicio y del lucro cesante cuando sea consecuencia, ese dolo, culpa, de la conducta, la inejecución directa, cuando sea consecuencia inmediata y directa de la ejecución, esa conducta, ¿no? Entonces, teoría de la causa próxima. El daño tiene que producirse directamente por el dolo o culpa que ha mostrado el deudor. Y que haya una consecuencia inmediata, ¿no? Que haya consecuencia inmediata, que hemos visto la teoría o la clasificación de las consecuencias dañosas. Consecuencias inmediatas, consecuencias mediatas, consecuencias causales. ¿Qué quiere decir? Que sea consecuencia inmediata. Que el hecho derive, ¿no? Derive del incumplimiento del incumplimiento, el hecho, perdón, va a causar los daños y perjuicios, el hecho que cometa él con dolo o culpa, el deudor va a causar los daños. Las consecuencias van a venir de ahí de manera inmediata, ¿no? Lo que les decía de la mujer que fue envenenada, pero no murió al toque, sino murió a los 5 meses. Tiene que haber una relación causa inmediata, conexión inmediata entre la acción y el daño. ¿No? Esas son las consecuencias inmediatas. Entonces, ahí como verán, cuando uno actúa con dolo o culpa, paga los daños y perjuicios. Paga los daños y perjuicios. Y el resarcimiento, ¿qué quiere decir? Que tiene que resarcir los daños, que reparar los daños. En eso consiste eso significa el resarcimiento, reparar los daños causados al acreedor, ¿no? Tanto el daño como el lucro cesante. ¿Y qué cosa es el daño? El daño. Los daños. ¿Qué cosas son los daños? Dice. ¿Y qué cosa es el lucro cesante? El daño es la disminución del patrimonio del acreedor. Disminución o pérdida de su patrimonio o de sus valores económicos que tiene. Es el empobrecimiento del patrimonio. Por eso se llama daño emergente. Ese es el daño emergente. No le incumplió con pagarle pues los 10.000, lo he hecho, patrimonio ha disminuido ese señor, no va a recibir los 10.000. Entonces hay una disminución, empobrecimiento de su patrimonio, ¿no? Disminuye sus valores económicos. Ese es el daño emergente. El patrimonio disminuye. Las cosas que tiene, digamos, la economía que tiene disminuye. ¿No es cierto? Ese es el daño emergente.
En cambio, el lucro cesante es la frustración de las ventajas económicas esperadas, es decir, la pérdida del enriquecimiento patrimonial previsto, lo que se denomina lucro cesante. Yo con eso iba a sacar más ganancias, con esos 10,000 soles los iba a invertir en un terreno que me estaban vendiendo baratito. Entonces, eso es lo que he perdido de comprar el terreno. Se llama lucro cesante. Esa expectativa, esa frustración de las ventajas económicas que yo iba a sacar por la ejecución de la obligación, ya no existe. Ya no se puede dar. Ya no voy a tener ganancias de esa ejecución de la obligación que debía producirse. Ya no voy a tener ganancias. Entonces, esa es la distinción clásica entre el daño emergente y el lucro cesante. Uno es la disminución del patrimonio y en el segundo, la supresión o eliminación o el aumento de las ganancias esperable por el patrimonio, ¿no? El primero, repito, es pérdida de patrimonio. Se pierde patrimonio. Pues yo no me pagan 1,000,000 de soles que tengo y pierdo pues, ese patrimonio. Ya no tengo menos patrimonio. Y el lucro cesante es cuando ese millón me iba a dar ganancias y no las puedo conseguir. Las iba a prestar, iba a construir un edificio, iba a tener ganancias. Es decir, me privan de las ganancias de mi patrimonio. Lucro cesante. Entonces, ambos elementos, el daño emergente y el lucro cesante, son comprendidos en la indemnización. Si a mí me tienen que indemnizar, no solamente me van a pagar el daño emergente, sino el lucro cesante. Y eso que me van a indemnizar, que me van a pagar en la indemnización, en el pago de daños y perjuicios, que se llama daños emergentes y lucro cesante, tiene que equivaler a un monto, a un valor, como si la obligación hubiera sido ejecutada. Porque si hubiera sido ejecutada, aumenta mi patrimonio y tengo mis ganancias. Y si evito eso con la inejecución de las obligaciones, esa indemnización que me tienen que hacer pagar al deudor tiene que cubrir eso. Tiene que cubrir el patrimonio que ha dejado de crecer y el lucro cesante que se ha dejado de percibir, las ganancias que se ha dejado de percibir. Por eso el artículo 1321 dice, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Daños y perjuicios, quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa, inexcusable o culpa leve. Hasta ahí creo que hemos entendido, ¿no? Quien ejecuta la obligación tiene que pagar daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios, ¿qué comprenden? Daño emergente, es decir, lo que he perdido de mi patrimonio, me lo tienen que reponer, y el lucro cesante, esas ganancias que iba a percibir, me los tienen que dar. En cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Tiene que haber relación causal entre el hecho, es decir, la inejecución dolosa o culposa, con los daños ocasionados. Directa. Como hemos explicado, ¿no es cierto? Es decir, que la inejecución haya ocasionado, hay una conexión directa con el daño ocasionado. Ese hecho de incumplimiento tiene que tener relación directa con el daño ocasionado. Algunos también ponen unos ejemplos de que, bueno, le invitan a pasar vacaciones a su amiga y el avión se cae. Tendrá esa amiga, supongamos que sea una obligación derivada de un contrato, tendrá esa amiga
le pagó los pasajes, iba a venir a dictar una conferencia y se cae el avión. No tiene pues relación causal inmediata, ¿no? En el daño causado, la amiga que le invitó a la otra que se embarcó y se cayó el avión. No hay relación, conexión inmediata entre el daño y el hecho, esa invitación de la amiga. Si la inejecución o el cumplimiento parcial tardío defectuoso de la obligación obedeciera a culpa leve, antes de entrar a ese tema, en este tema de la inejecución de obligaciones, como ya hemos estudiado también, no solamente responde por la indemnización aquel que incumplió totalmente la obligación, sino que se ha incumplido en forma parcial, tardío o defectuoso. También ahí está obligado el deudor a tener responsabilidad civil, es decir, pagar, resarcir los daños y perjuicios. No solamente por el incumplimiento total, sino por el cumplimiento parcial, una parte de la obligación, y por esa otra parte que ha ocasionado daños, tiene que pagar daños y perjuicios el deudor. O cuando se ha hecho tardíamente el cumplimiento de la obligación, también puede imputársele daños y perjuicios, puede haber ocasionado daños y perjuicios al acreedor. Y cuando se haga el cumplimiento de la obligación de manera defectuosa, mal hecha. Entonces ahí también corresponde pagar los daños y perjuicios. Ya. La última parte de 1321 establece lo siguiente, dice, si la inejecución o el cumplimiento parcial tardío defectuoso de la obligación y la inejecución total o el cumplimiento parcial tardío defectuoso obedeciera culpa leve, que hemos visto. ¿Cuándo hay culpa leve? Cuando uno, obviamente, no cumple obrar con diligencia ordinaria, con el cuidado de una persona normal. ¿No es cierto? Es la culpa leve. El resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Entonces, no van a pagar los daños y perjuicios completos. No va a pagar el daño emergente ni el lucro cesante, solamente el daño. Ya no el lucro cesante, solamente el daño. Si hay culpa leve. Porque es una culpa pequeña, ¿no? Yo me descuidé, ¿sí? Como cualquier persona se hubiera descuidado, un descuido leve, culpa leve, y solamente respondo por los daños que podía haberse previsto, podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. No, los daños que yo se podía prever. Iba a pagar, pues, su comerciante que iba a utilizar su dinero, o una máquina que iba a fabricar cosas y yo no cumplo. Estoy previendo porque no, que le voy a ocasionar daño, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esto de los daños, el daño es sinónimo de pérdidas, detrimento, pérdidas, destrucción o disminución de los bienes jurídicos. Ese es el daño. Y como vamos a ver, ese daño no solamente se da en el aspecto material, esa destrucción, detrimento o disminución de bienes jurídicos, no solamente desde el punto de vista material, bueno, es lo más corriente, ¿no? De lo que yo incumplo una obligación, va a perder dinero el acreedor, cosas, bienes, ganancias, ¿no es cierto? Pero puede darse también ese daño, ese detrimento, esa destrucción, disminución
puede darse en el aspecto extrapatrimonial, es decir, en el daño llamado moral o personal. Como verán, esa indemnización no solamente se pueden reparar o son resarcibles desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista moral. Incluso estas reglas que estamos viendo sobre responsabilidad eh, contractual, se da también en la responsabilidad extracontractual. Cuando no hay pues contrato, también se aplica este tipo en el artículo 1985, que no es materia de estudio, pero también este tipo de daños se presentan cuando no hay contrato. Pues. Cuando hay contrato, incumplo una obligación, tengo que pagar los daños. Cuando no hay contrato, incumplo una obligación impuesta por ley, por ejemplo, tengo que pagar los daños. O en la llamada relación extracontractual de dos personas que ni se conocen, en los ejemplos que estamos poniendo, de que pasa una persona y lo atropellan al otro, ahí no hay nada, no hay contrato, no hay nada, y estas mismas reglas también se imponen. Se paga el daño, se paga el lucro cesante. Hay daño material, como también hay daño moral. ¿Ya? Entonces, estos daños, hemos visto, se pagan, ¿no? Tiene que ser un daño con el hecho, tiene que tener una relación inmediata y directa con el daño producido, pero no solamente se tiene que esta destrucción o esta afectación, esta disminución del patrimonio, no solamente se da en el aspecto material, cuando yo ocasiono pérdida material al acreedor, sino también se da por daño moral. Y cuando hay un daño moral, cuando yo estoy afectando a la persona, no estoy afectando al patrimonio de la persona, al dinero de la persona, a las cosas de la persona, estoy afectando a la persona misma, a sus derechos más inherentes, más intrínsecos, ¿no? De ahí aparece la indemnización por daño moral, que también en esta parte regula el Código Civil, ¿no? En el artículo 1322, el daño moral. Algunos dicen, pucha, qué mala suerte que haya pasado esto, al señor lo abandonaron, al señor lo difamaron. No, no es mala suerte. Ahí hay un hecho que quien lo hizo tiene que asumir responsabilidad civil, tiene que asumir el pago de daños y perjuicios. Por ejemplo, ahora está muy de moda pues las difamaciones en las redes, en la prensa, que prensa más mentirosa no puede haber ahora. Mentirosa, sí, mentirosa, mentirosa. Y calumnian pues a la gente, ¿no? Yo he visto varios casos y el mismo caso mío como político. Entonces, dañan el honor, la buena reputación de las personas, no van a dañar el patrimonio mío, sino mi honor. Están afectando a la persona misma. Entonces, está causando daño, pues. Y cuando hay una obligación que uno tiene que cumplir, también puede ocasionar daño moral. Y también tiene que indemnizar, tiene que pagar los daños y perjuicios. Entonces, cuando hay consecuentemente daño moral, en el daño material hemos visto en el común y corriente hay un detrimento del patrimonio.
En el daño moral, con la inejecución de la obligación, no se ejecuta y hace sufrir un daño, ¿no? Hace sufrir un daño. ¿Y en qué consiste este daño? ¿No? Es el sufrimiento que causa la persona, que causa la persona, ¿no? El malestar, ¿no? Digamos, los malos ratos, el estrés, o se enferma, o, o le aparece una enfermedad, el cáncer, por el incumplimiento, o simplemente pasa malos ratos, sufre, él y la familia. Entonces, ese es el daño moral. Y por eso también, si se produce ese daño moral por la inejecución de la obligación, el deudor debe responder por los daños y perjuicios. Asume responsabilidad civil. Asume responsabilidad civil. Y hay daño emergente, de eso sí, claro, si a un abogado lo difaman que es un coimero, la gente ya no va a ir. Ah, no, dice que tiene mala conducta ese abogado. Le causan pues daño emergente, o sea, lucro cesante, perdón, lucro cesante. No va a ir, pues va, va a perder, va a tener falta de ganancias, no va a tener ganancias. Y el daño moral es el que ha ocasionado, ese daño que se ha ocasionado a sus valores, a su tranquilidad, a su paz, a su sosiego, y consecuentemente le han provocado ansiedad, se ha deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es daño moral. Entonces, 1322 habla sobre eso, ¿no? El daño moral, cuando él se hubiera llevado, también es susceptible de resarcimiento. No me cumplen pues algo importante, firmó un contrato y me enfermo, me da depresión, o me entra ansiedad, o me ha aparecido alguna enfermedad urticaria, que es común cuando hay emociones fuertes. Incluso el cáncer dice que son producto de emociones fuertes, el cáncer. Entonces, el daño moral, cuando él se hubiera erogado, también es susceptible de resarcimiento. Y ese resarcimiento, ¿qué va a suponer? Responder por daño emergente, pero además por lucro cesante, porque el daño moral también, como hemos explicado, puede originar lucro cesante. Y el daño moral afecta pues el buen nombre, la buena reputación, los sentimientos de afecto hacia las personas. Ahora es muy común, puede afectar el honor, la integridad espiritual, la buena reputación, a la familia, a la libertad, en fin, se puede afectar cualquier otro derecho de la persona a través de la inejecución de la obligación. Es una acción antijurídica también, pues. No me va a afectar el patrimonio, pero me va a afectar mis derechos personales. ¿Ya? El daño moral impropio, hay unos que dicen hay daño moral impropio. La inejecución de una obligación material me puede traer daño moral, sufrimiento.
Hay varias personas que se han enfermado, les han rematado la casa o en esto, por ejemplo, las cooperativas de ahorro han perdido su dinero, han entrado en quiebra y las señoras se han enfermado. Hay daño moral ahí. No solamente hay un fraude, una ejecución de obligaciones que se han agarrado la plata, sino hay daño moral impropio. O puede ser el daño moral puro, ¿no? Donde la inejecución de la obligación no ocasiona necesariamente la pérdida del patrimonio de la persona, sino directamente un daño moral. No le va a ocasionar ninguna pérdida desde el punto de vista económico, sino ocasiona pues un daño moral, ¿no? Directamente. Entonces, el daño moral sí es una cosa importante que a veces los abogados desconocen. Dicen, no, mala suerte, pues señor, ¿para qué se mete con esa persona? Mira, le ha hecho sufrir, qué mala suerte, ya qué va usted a hacer. No, el daño moral es algo muy importante que acredita o que amerita un tratamiento y hacerlo, se puede hacer efectivo, el daño moral. Y repito, eso no solamente en la responsabilidad contractual, sino en la responsabilidad extracontractual, ¿no? En esto que les ponía en la prensa, o a veces las personas pues van difundiendo cosas, o van haciendo daño a las personas, en fin, ¿no? Ese es el daño moral. Y eso puede ser materia de se causa daño. Se causa daño y de ese daño se tiene que responder. ¿No? Se tiene que responder. Y eso está muy bien porque muchas personas obviamente incurren en tipo de estos hechos sin ninguna consideración, sobre todo los medios de prensa, ¿no? Que ahí es una responsabilidad extracontractual, porque yo con los medios de prensa no tengo ninguna obligación, pero estos tipos hacen pues publicaciones y ahí viene el daño, pues. Eso se llama responsabilidad extracontractual, cuando no deriva del contrato. Las obligaciones que estamos viendo, claro, derivan de contratos generalmente y de la ley, como hemos visto, que la ley también establece obligaciones, ¿no? Y se aplican estas normas que estamos viendo. Ya, vamos a entrar a otro tema que se llama incumplimiento de pago de cuotas periódicas. Incumplimiento de pago de cuotas periódicas. Incumplimiento de pago de cuotas periódicas, ¿ya? Que ya son temas mucho más, digamos, ¿no? Más precisos, ¿no? Más específicos. Hemos visto ahora esto de la responsabilidad civil, que es importante, ¿no? Definirla. Cuando uno inejecuta obligaciones, asume responsabilidad civil. Y hemos dicho, ¿no? Por el dolo o culpa, si yo no ejecuto obligaciones, asumo responsabilidad civil. ¿Y qué supone asumir responsabilidad civil? Que yo tengo que pagar los daños y perjuicios. Es decir, daño emergente y lucro cesante. Y lo tengo que hacer cuando ocasiono daño material o puede ocasionar daño moral. Y hemos visto las teorías, ¿no? Y acerca de la causalidad. El daño tiene que ser resultado del hecho, del incumplimiento, de la inejecución de la obligación. No puede ser por otro hecho. Y hemos visto qué teorías hay. Y eso trae causas, consecuencias, pues. Consecuencias, ¿no? Y el mismo Código Civil establece que esas consecuencias tienen que ser inmediatas y directas. Inmediatas y directas. Incumplimiento de pago de cuotas periódicas, el artículo 1323. Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de 3 cuotas sucesivas o no, concede al acreedor el derecho de exigir al deudor el inmediato pago del saldo
dándose por vencidas las cuotas que estuviesen pendientes salvo pacto contrario. Este es otro tema, ¿no? Regresamos al tema del pago. Estamos viendo, bueno, no es otro tema, está dentro de la inejecución de las obligaciones, pero de alguna manera nuevamente regresamos al tema del pago y se introduce nuevamente un elemento del pago, ¿no? Quien inejecuta una obligación que yo tengo que cumplirla periódicamente por cuotas. El incumplimiento de 3 cuotas doy por vencido toda la deuda y le exijo al deudor que pague toda la deuda inmediatamente. Se dan por vencidas todas las cuotas, salvo que hubiera pactado lo contrario, ¿no? Si en el contrato hubiera pactado que si no pago 3 cuotas, no me van a poder dar por vencido toda la deuda y me van a exigir el pago de toda la deuda, salvo que hubiera pactado eso. Pero si no he pactado eso, el acreedor tiene el derecho de que en el caso de que no se pague 3 cuotas sucesivas o no, sucesivas, enero, febrero y marzo, no pago, doy por vencido todo. Y le digo, págueme todo el crédito porque me falta usted pagar como 10,000, 20 cuotas más, doy por vencido, págueme todo. O puede haberse cumplido enero, abril, septiembre. Ahí también puedo dar por vencido todas las cuotas, sean sucesivas o no el incumplimiento del pago de las cuotas. En ese caso, yo doy por vencida de deuda y exijo al deudor que pueda pagar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya he perdido confianza, pues este señor capaz no me va a pagar todo, capaz va a hacer desaparecer sus bienes, se va a quedar sin bienes para que me responda por toda la obligación, mejor de una vez lo hago pagar todo. Y de esa manera, bueno, protege el patrimonio, ¿no? El acreedor. Porque ya estoy perdiendo confianza. Ya no hay confianza del acreedor en la persona del deudor. Ya, eso dice el 1323. Y eso es importante, que es muy preciso, como dijimos, y es un artículo bastante concreto, ¿no? Salvo, dijimos, este, si se hubiese pactado lo contrario, ¿ya? Si se hubiese pactado lo contrario. Y ahí nos quedaremos, ¿ya? Para luego pasar en el día lunes, inejecución de obligaciones. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda?